A continuación vamos a tratar algunos aspectos geométricos que no había tocado en el video anterior, pero que me parece igual de importante llevar a cabo en este video. El primero tiene que ver con la pendiente de la recta. ¿Qué entendemos por pendiente de la recta desde un punto de vista más geométrico, más triangular? Bueno, desde cualquier punto de la recta, un punto con coordenadas x, y variables, trazamos una línea recta punteada, un segmento recto que representa el cateto de un triángulo, y que se va a cortar con una línea recta punteada que va a ir desde la ordenada del origen hasta la proyección del punto de la recta debajo de la línea vertical, de forma que tengamos un triángulo como el que ven en pantalla. Ese triángulo tiene catetos x, cateto horizontal x y cateto vertical y menos b. Y por geometría, por trigonometría, sabemos que la tangente de ese ángulo alfa es cateto opuesto y menos b entre cateto adyacente, o sea, hace x. Y esto pasa y resulta que era igual a m, la pendiente de la recta. Por lo tanto, la pendiente de la recta es la tangente del ángulo de inclinación. Y esto es bastante importante, nos relaciona la inclinación de la recta respecto al eje de las x, el eje de las abscisas, el eje de las variables independientes, con la inclinación de la misma, ¿ok? Esto es súper interesante porque da una interpretación más explícita al valor de m que multiplica la x en esta forma de la recta, ¿vale? Ahora, quiero que hagamos énfasis en algo. El valor de alfa puede tomar ciertos valores, pero ¿qué valores? Pues asignaremos a alfa el intervalo delimitado por los ángulos menos pi entre 2 y pi entre 2, o bien menos 90 grados hasta 90 grados. ¿Y qué pasa cuando se tocan los extremos? Bueno, la función tangente crece indefinidamente, ya sea de forma positiva o negativa, en los extremos. En este caso en pi medios toma valores infinitos, positivamente infinitos, y valores negativamente infinitos cuando se acerca a menos pi medios. Entonces, cuando esto pasa, tenemos que la pendiente es prácticamente infinita y por lo tanto lo que tenemos geométricamente para la recta es una línea recta paralela al eje y. Cuando alfa toma el valor de 0, la tangente es 0, la pendiente es 0 y tenemos una línea horizontal paralela al eje x, que es el caso de una recta con valor constante del tipo y igual a b, donde b es cualquier valor real. Este análisis nos dice más acerca de lo que significa la pendiente y cómo identificar las distintas rectas que podemos obtener. Cualquier otro valor de alfa ubicado entre menos pi medios y pi medios pues nos va a dar cualquier recta con cualquier otra inclinación distinta de estos dos casos extremos. Y eso es lo que significa la pendiente de la recta, la tangente del ángulo de inclinación. Y si sacamos arcotangente en ambos lados, tenemos que el ángulo de inclinación es la arcotangente del valor pendiente, que hemos denotado por m. A continuación, abordemos los conceptos de paralelismo y ortogonalidad entre rectas. Sean L1 y L2 dos rectas distintas, decimos que estas dos rectas son paralelas, primer diagrama, cuando sus pendientes son claramente iguales, es decir, misma inclinación. Entonces, si tienen la misma inclinación o bien la misma pendiente, van a ser paralelas y nunca se van a cruzar. Y en el otro caso podemos hablar de ortogonalidad entre rectas, es un caso contrario. Dos rectas son ortogonales, es decir, en el punto donde se cortan forman un ángulo de 90 grados, cuando la pendiente de la primera es equivalente al negativo del inverso de la pendiente de la segunda. Es decir, el producto de las dos pendientes es menos 1. Pero esto ya no es tan evidente como el caso del paralelismo. O sea, en el caso de rectas paralelas, pues sí, misma inclinación, creo que queda claro. Pero aquí, ¿qué significa que el producto de las pendientes sea menos 1? No es evidente de dónde viene. Es que para esto tenemos que abordar el concepto de ángulos entre rectas, ángulos formados por rectas. Este es un caso particular donde las dos rectas se cortan y forman un ángulo de 90 grados. Pero podemos tener dos rectas que se cortan y no necesariamente tomen este ángulo como el valor que están formando entre sí. Podemos tener casos más generales, pero de momento nos vamos a quedar con que las pendientes de las rectas L1 y L2 deben satisfacer que su producto sea igual a menos 1 para que estas sean ortogonales entre sí, para que se crucen y formen un ángulo de 90 grados. Cabe mencionarse que si tomamos la recta L1 como referencia, la recta L2 es la recta normal a la recta L1. Así es como se le conoce en el lenguaje matemático. La recta normal a la recta L1 es la recta L2 y es un concepto bastante importante.
porque sobre esta recta están localizados todos los vectores que son ortogonales a los vectores localizados en la recta L sub 1 si vemos estas rectas desde el punto de vista vectorial, pero eso es materia de otra ocasión. De momento vamos a enfocarnos en que formen un ángulo de 90 grados entre sí. Repito, ¿cómo se demuestra que esta condición es cierta? La primera, repito, es evidente, pero esta segunda no lo es tanto. ¿Cómo sabemos que en efecto si son ortogonales el producto de sus pendientes es menos 1? Bueno, pues vamos para ello a analizar el siguiente diagrama donde tenemos dos rectas igual L sub 1 y L sub 2 con inclinaciones o con ángulos de inclinación, mejor dicho alfa y beta, que se cruzan formando un ángulo teta. Este ángulo θ ustedes pueden comprobar por mera geometría básica que equivale a beta menos alfa. Entonces la tangente de θ es la tangente de beta menos alfa. Si no les queda claro por qué es esto, es geometría elemental de triángulos. Lo podemos revisar en otro video, pero de momento les remarco que no es tan difícil comprobar este detalle, porque son ángulos complementarios. Son ángulos suplementarios. Entonces, la tangente de beta menos alfa, por identidad trigonométrica, es tangente de beta menos tangente de alfa entre 1 más el producto de las tangentes de alfa y de beta respectivamente. Esto, repito, es una identidad trigonométrica. Esto es una identidad trigonométrica, la encuentran en todos los textos. Y no se preocupen que en videos posteriores nos encargaremos de demostrar algunas identidades trigonométricas como lo es este caso. Pero de momento, ¿qué son las tangentes de alfa y de beta? Son las pendientes de las rectas L sub 1 y L sub 2 que denotaremos con M sub 1 y M sub 2 respectivamente. Por lo tanto, la tangente del ángulo que forman las dos rectas equivale a M sub 2 menos M sub 1, dividido todo esto por 1 más M sub 1 por M sub 2. Cabe mencionar que cuando la tangente de θ es cada vez más y más grande, entonces el denominador se anula, y para que el denominador de esta última identidad encerrada en rectángulo se anule, M sub 1 por M sub 2 debe ser menos 1. Por lo tanto, si M sub 1 por M sub 2 es menos 1, entonces la tangente de alfa crece indefinidamente, y esto solo pasa cuando el ángulo que forman las rectas es de 90 grados o bien en radianes pi medios. Ya hemos demostrado por qué la condición de ortogonalidad exige que el producto de las pendientes sea menos 1, por la identidad que acabamos de demostrar con base en la identidad trigonométrica que enuncié hace unos momentos. Espero que haya quedado claro por qué pasa esto. A continuación, y por otra parte, vamos a hablar de segmentos de recta. ¿Cómo representamos un segmento en la recta? Bueno, de la misma forma en la que representamos una recta que se extiende indefinidamente en todo el plano cartesiano, solo que ahora este segmento va a estar limitado claramente. Es un segmento, por definición tiene que estar limitado. Si este segmento está delimitado por los puntos A mayúscula y B mayúscula con sus respectivas coordenadas, las cuales están aquí ilustradas, entonces si limitamos los valores de X y Y por las coordenadas X sub A, X sub B y Y sub A y Y sub B respectivamente, ya tenemos un segmento cuya ecuación está descrita por la forma ordinaria de la recta. Podría ser cualquier otra forma de la recta, eso ya es a criterio de cada quien y dependiendo del problema que estemos tratando, pero esto es un ejemplo estándar que sirve para ilustrar cómo se puede representar analíticamente cualquier segmento de recta. Pero a mí el problema que me interesa concerniente a los segmentos de recta es encontrar un punto que esté localizado en un segmento de recta. Vamos a suponer que nosotros trazamos un punto que esté contenido en este segmento de recta que divida a la recta en dos segmentos de distinto tamaño, tales que la longitud de uno de los segmentos respecto a la longitud del otro segmento restante tenga una razón numérica que llamaremos R. ¿A qué me refiero con razón? A que si nosotros dividimos la longitud del primer extremo hasta el punto entre la longitud del punto hasta el segundo extremo, encontremos una razón. Vaya, una proporción entre los dos segmentos que resultaron de partir el segmento completo, claro está. A esta razón la vamos a llamar R. Repito, es la longitud del segmento AP respecto al segmento PB. ¿Qué tan chiquito es el primer segmento respecto al segundo? ¿O qué tan grande es el primer segmento respecto al segundo? Este es el significado de esta razón, esta proporción entre los dos segmentos. Ese es el significado claro. ¿Cómo encontramos este punto? Es una pregunta que podemos responder simplemente utilizando el teorema de Tales. Y para ello vamos a hacer
distinción, hacer énfasis en los segmentos proyectados sobre el eje X por los segmentos partidos al trazar el punto P, que está contenido en la recta. La longitud de estos segmentos respectivamente es X sub P menos X sub A, y la segunda proyección, la longitud que le corresponde es X sub B menos X sub P. Y por el teorema de Tales, la razón entre el segmento AP y PB es equivalente a la razón entre los segmentos XP menos XA entre XB menos XP. Tenemos la misma razón entre los segmentos inclinados respecto a los segmentos horizontales. Repito, teorema de Tales. En otro video podemos demostrar o explicar por qué pasa esto, por qué hacer esta equivalencia es válido, pero de momento vamos a hacer uso de ella. A continuación vamos a multiplicar en ambos lados de esta nueva igualdad por XB menos XP y obtendremos que XB menos X sub P por R es igual a X sub P menos XA. Si yo multiplico por R toda la expresión, todo el binomio que está del lado izquierdo, lo que obtengo es que X sub B por R más X sub A es igual a 1 más R por X sub P. Al despejar un poquito y buscamos despejar X sub P, dividiendo 1 por 1 más R, encontraremos que X sub A más R por X sub B, después de algunas manipulaciones algebraicas, todo esto dividido entre 1 más R, pues es equivalente a la coordenada en X del punto que hemos escogido, que está ubicado dentro de este segmento. Podemos aplicar exactamente el mismo razonamiento, nada más que sobre el eje Y, para demostrar que la coordenada Y del punto que está ubicado dentro del segmento tiene la misma coordenada, el mismo valor, solo que cambiando los valores de X sub A y X sub B por las coordenadas en Y sub A y Y sub P. Y en general podemos unir estas dos ecuaciones para demostrar que el vector que representa al punto medio que estamos buscando está dado por la siguiente suma vectorial, que es el vector R sub A, el vector asociado al punto A, más R veces el vector R sub B, el vector asociado al punto B, todo esto multiplicado por 1 entre 1 más R, que es un escalar. Y ya tenemos una ecuación vectorial que nos da el vector representativo del punto medio entre las dos rectas, el punto medio entre los dos puntos que delimitan al segmento, a partir de la razón que divide al segmento. ¿A qué nos referimos con razón? Si no quedó claro la explicación que di hace un momento, entonces vamos a hacer un análisis un poquito más sencillo. Imagínense que yo parto el segmento a la mitad. Entonces, ¿qué tan largo es el primer segmento partido respecto al segundo? Pues miden lo mismo. Entonces, al dividir sus longitudes, yo obtengo pues el valor de 1. Y esa es la razón al partir a la mitad de un segmento. 1, entonces R es igual a 1. Ahora, si yo parto en 3 partes iguales, valga la redundancia, al segmento que me interesa, entonces, ¿cuál va a ser la longitud del primer segmento partido respecto a los dos restantes? Pues 1 a 2, porque el primero mide una parte del total y los otros dos segmentos restantes en conjunto miden 2 partes del total, entonces es 1 a 2. Igual si lo divido en 4 partes es 1 a 3, el primero respecto a los otros dos. Pero por ejemplo, si yo divido en 4 partes y yo quiero la razón del segmento que va del punto inicial hasta el tercer punto, respecto a lo que me sobra es 3 a 1 y es el valor inverso de 1 a 3. Vaya, es partir el segmento en el número de pedazos que me interesen y determinar la razón que me interesa dependiendo de dónde esté localizado el punto. Nota importante, es importante que el valor de R sea distinto de 1. Si aún los confunde, no se preocupen, todo se entiende mejor con ejemplos y voy a tratar un ejemplo de esto en el siguiente video donde trataremos casos particulares que afiancen los temas que acabamos de discutir en este video y el anterior. De momento hasta aquí lo dejamos, con eso terminamos este video de detalles adicionales que yo quería añadir al tema de las rectas. Y repito, en el siguiente video vamos a tratar casos particulares. De momento eso sería todo por mi parte, los veo en la siguiente ocasión. Cambio y fuera, cuídense mucho, que tengan un excelente día. Ayúdenme compartiendo este contenido si es que les gusta, si es que les ayuda. Me apoyan muchísimo con un like a la página, compartiendo el contenido. Oye, ya viste estos videos, que para el examen, que todo esto, que para las matemáticas. Mira, yo no soy el mejor profesor del mundo ni nada, solo hago lo que me gusta y si con algo puedo ayudar a la gente o
pues a quien sea que lo necesite, bueno, yo ya gané y creo que todos ganamos. Nos vemos en un siguiente video. Cuídense mucho. Cualquier duda, manden un mensaje a la página, yo trataré de responderles. Estamos en contacto. Cambio y fuera.